Hola a todos, muchas gracias por conectarse a este vídeo de estrategia semanal. El año 2019 está siendo bastante positivo para el mercado, aunque es cierto que la semana pasada las bolsas cerraron con un tono mixto, Estados Unidos mejor que Europa. Los bonos se siguieron comprando, aunque sufrieron los bonos italianos, y en el caso del dólar, pues se depreció. Entre las principales referencias de la semana destacaron los resultados empresariales, que arrojaron un tono más bien mixto, aunque algunas compañías americanas grandes tecnológicas, como fue el caso de Facebook, pero también de Apple, batieron expectativas, y esto al final sirvió de dinamizador para el mercado. En Estados Unidos también la Reserva Federal envió un mensaje muy suave en cuanto al futuro endurecimiento de su política monetaria, y además anunció pues que se va a mantener expectante y paciente ante los datos que se publiquen. Esto al final sitúa a Estados Unidos en el mejor escenario posible, que consiste en que el crecimiento económico se mantiene a un ritmo muy fuerte y que además nos esperan subidas de tipos en el corto plazo. Esto refuerza nuestra idea de que sí que es un buen momento para construir cartera, aunque desde luego hay que sobreponderar Estados Unidos a Europa. Tengamos en cuenta que la semana pasada se conoció que en Italia se entraba ya en recesión técnica y que en Alemania el propio gobierno llegó a reducir su estimación de crecimiento para este año al 1% desde el 1,8% anterior. Para que nos hagamos una idea, el año pasado la economía alemana creció en el entorno del 1,5%. Además tiene que hacer frente a otros problemas, como son los aranceles a los autos, como son las elecciones en el seno del Banco Central Europeo o como son las elecciones europeas del próximo mes de mayo. En este contexto, esta misma semana la Comisión Europea va a publicar sus previsiones de crecimiento para este año y probablemente reduzca sus estimaciones para la economía europea. Esto es algo que ya hizo recientemente el Fondo Monetario Internacional, quien redujo sus estimaciones hasta el 1,6% desde el 1,9%. Pues si esto fuera poco, por supuesto también tiene que enfrentar al Brexit. Recordemos que la semana pasada el Parlamento británico votó a favor del plan de May y de renegociar con la Unión Europea, pero esta semana tenemos reunión de tipos en el Banco de Inglaterra. No esperamos, por supuesto, novedades en los tipos, pero sí que en el informe de inflación podría hacer alguna referencia al Brexit. ¿Qué tenemos esta semana? Pues muchas referencias. La primera de ellas son los resultados empresariales. El flujo de noticias en Europa cada vez va a ser mayor, pero todavía son muchas las compañías americanas que tienen que presentar sus cuentas, como es el caso, por ejemplo, de Google. También será una semana muy intensa en términos de indicadores macroeconómicos, sobre todo en Estados Unidos. Conoceremos datos de bienes duraderos, pero también de productividad no agrícola, de PIB o de factor del consumo. Tendremos además las estimaciones de la Comisión Europea y, por supuesto, la reunión de tipos del Banco Central de Inglaterra. Todo ello en un contexto en el que China va a permanecer cerrado. ¿Qué va a hacer el mercado? Bueno, pues nosotros pensamos que si los resultados empresariales no baten expectativas y si además la Comisión Europea decide revisar a la baja sus estimaciones de crecimiento, probablemente las bolsas opten por tomar beneficios. No obstante, nosotros pensamos que el contexto de mercado es muy benigno y que es un buen momento para construir cartera. Eso sí, desde luego sobreponderando Estados Unidos a Europa. Muchas gracias.